días a todas, bienvenidas. Deseamos se encuentren todos muy bien. Como saben, el Papa Francisco nos exhorta más que nunca a ser testigos del amor familiar y con motivo de celebrarse 5 años de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que nos habla sobre la belleza y la alegría del amor familiar, ha convocado un año especial dedicado a la familia. Este dio inicio el 19 de marzo, celebración del Día de San José, y concluye el 26 de junio del próximo año en el 10º Encuentro Mundial de las Familias. Estamos inaugurando esta Semana de la Familia que con todo cariño el colegio ha preparado para ustedes con una preciosa e interesantísima conferencia, La familia en la Biblia, Ana Mari, con nuestro invitado especial, el padre José Antonio Coairán. El padre José Antonio es sacerdote del Opus Dei, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, especialidad en Finanzas Públicas por la UNAM, abogado del Departamento de Litigios del IMSS, trabajó como secretario de acuerdos del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, procurador fiscal del Estado de Querétaro y director de fiscalización de la Secretaría de Finanzas de Querétaro. Bueno, eso antes de ordenarme, si no van a pensar que... No, me falta una línea, padre. Antes de ordenarme. Ordenado sacerdote en Roma en 1995 y doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Ha atendido diversas actividades pastorales de la prelatura, actualmente vicario de parroquia de San José María, capellán del Colegio Norwich y que además ahora tenemos el privilegio en el Colegio Monteverde de contar con él dándonos las clases de actualización doctrinal. Padre José Antonio, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, al revés, muchas gracias, el privilegio es mío, esa cosa es al revés, el privilegio es mío, por muy amable. Gracias. Pues el tema es amplísimo. La Biblia, aunque no es un tratado de la familia, tiene muchas cosas prácticas y concretas que nos ayudarán a entender por qué estamos diseñados así por Dios. Entonces, el esquema es muy sencillo, es ver cómo la familia es creación de Dios y por qué tenemos que vivir, ya querido Dios que vivamos en una familia. Y luego habrá cuestiones prácticas de lo que va diciendo la Biblia en relación con el matrimonio, los esposos, la educación de los hijos, y si me da la vida, ¿qué dice la Biblia acerca de los problemas familiares? Sobre la permisión de la poligamia en el Antiguo Testamento, porque el gran polígamo del Antiguo Testamento es el rey Salomón. La Biblia habla de que tenía 700 esposas y 300 concubinas. ¿A qué hora le daba tiempo para atenderlas? No lo sabemos. Pero, en fin, ¿por qué Dios permite la poligamia del Antiguo Testamento? Y unas cosas prácticas también que nos ayudarán a todos sobre los sirvientes, es decir, el servicio doméstico. Entonces, pues había esclavitud en la humanidad. Y ese sería el esquema. Yo me parece que nos ayudará a empezar por el matrimonio diseñado por Dios desde los orígenes. Yo espero que pueda compartirse. Empezar la presentación. Iré intercalando presentación con exposición tradicional, pero vale la pena ver cómo se origina el matrimonio. Y entonces el origen está en esta frase que aparece en el libro del Génesis, porque así fuimos creados, a imagen y semejanza de Dios. El texto es el del Génesis 1:26, que ahí aparece en pantalla. Es muy poco pedagógico leer lo que se está viendo, porque cada una puede leerlo, pero como no es una materia presencial, vale la pena que lo lea. Aquí estamos al final de la creación material, estamos en el 6º día. Dios ya ha terminado de crear las cosas, el universo, las estrellas, el mar, los animales, la tierra, todo. Y entonces la redacción es: dijo Dios, hagamos. Está en plural. Lo anterior, cuando crea el mar, las estrellas, el sol, todo lo material, todos los animales, las plantas, habla en singular.
y dijo Dios, ¿no? Hágase la luz. Cuando llega la creación del ser humano, es interesante que el Espíritu Santo ya ha querido que aparezca como hagamos, un plural, a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y entonces viene lo que ya a continuación podemos leer todos. El dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, los animales salvajes, los reptiles. Y creó Dios, vuelve a decirlo, al hombre a su imagen. A imagen de Dios le creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo. Y esa es la bendición inicial, que luego repite con Noé, cuando la humanidad prácticamente desaparece con el diluvio. Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Entonces dominamos sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que reptan sobre la tierra. Este dominio no es de propiedad, sino de administración. Ese es un dato importante para la ecología cristiana, pero ese es otro tema. Imagen y semejanza de Dios. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo es Dios por dentro? O sea, si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, algo nos tenemos que semejar a Él. Imagen es más sencillo porque cuando nosotros nos ponemos delante de un espejo, pues nuestra imagen se refleja en el espejo. Nosotros estamos de este lado y la imagen se ve en el espejo. La semejanza. La imagen se considera en la que somos creados, que igual que como tiene Dios inteligencia y voluntad, nosotros la tenemos también, y por tanto libertad. No nos podemos parecer a Dios en lo corporal, porque Él es un ser espiritual. Nos parecemos en lo espiritual, y las facultades superiores del ser humano son inteligencia y voluntad. Y Dios también tiene inteligencia y voluntad, y libertad. Y luego aparece la semejanza. Entonces, Dios por dentro es una familia. Uno puede preguntarse, bueno, ¿qué hará Dios con tanto tiempo? ¿Qué hará Dios en la eternidad? ¿Cómo uno puede pensar, qué aburrido la eternidad? ¿Qué vamos a hacer con tanto tiempo? Bueno, Dios, espero poderlo explicar. Déjenme dejar de compartir y volver a la pantalla para que sea más fácil. ¿Qué hace Dios con tanto tiempo? Entonces voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo sí les enseño esto, que espero que se vea. Pues tú nos dices un reloj. ¿Por qué sabemos que es un reloj? Porque tenemos en la cabeza el concepto reloj. Si yo les enseñara otro reloj, dirían también lo mismo, reloj. Nosotros conocemos por conceptos. Cuando no sabemos qué es una cosa, preguntamos, ¿qué es? Entonces ya nos dicen. Entonces ya se nos queda el concepto. Bueno, cuando Dios Padre se conoce a sí mismo, se forma un concepto de sí mismo. Igual que nosotros. Cuando nos conocemos, tenemos un concepto de nosotros. Bueno, en que ese concepto de Dios Padre que tiene de sí mismo engendra una persona distinta de Él. Y ese es el Hijo. Por eso Dios por dentro es una familia, porque se da la paternidad y luego la filiación. El Padre eternamente se conoce y eternamente engendra al Hijo. El Hijo es eternamente engendrado. Y del amor, del conocimiento tan perfecto que tienen el Padre del Hijo y el Hijo del Padre, procede el Espíritu Santo por vía de amor. Entonces, fíjense, la Trinidad por dentro, aunque sea una cosa sencilla, explicada así sobre la marcha, interviene la inteligencia de Dios. Entonces, se forma un concepto de sí mismo, Dios Padre. E interviene su voluntad, el amor, y entonces procede el Espíritu Santo. Y ahí tenemos lo que decía San Juan Pablo II, este Papa Santo. Por eso él decía, Dios por dentro es una familia, porque se da la paternidad y la filiación y la esencia de la familia, que es el amor, el Espíritu Santo. Entonces tenemos así ya el plan de Dios. Al ser creados imagen de Dios, por eso los seres humanos, Dios ha querido que nazcamos y que nos desarrollemos dentro de una familia, una comunidad de personas, como es la Trinidad, una sola naturaleza, Dios, la divina, tres personas
distintas, nosotros igual, una sola naturaleza, la humana, y millones y miles de millones de personas que compartimos la misma naturaleza. Entonces, por eso, la importancia de la familia, fuimos creados así. Regresamos a la presentación. Aquí se me perdió la presentación, aquí está. Bien, ya se ve, ¿no? Entonces, fíjense, el texto anterior, ¿no? A imagen y semejanza de Dios. O sea, por tanto, varón y mujer somos iguales en naturaleza y dignidad, porque ambos fuimos creados a imagen y semejanza, y nos creó como seres sexuados. O sea, por eso la sexualidad está revestida de valor y de dignidad. Adán y Eva no fueron creados como hermanos, ni tampoco como novios, por decir una tontería, ni como amigos. O sea que primero apareció Adán, y luego vino Eva, y se conocieron, se gustaron y se casaron, ¿no? El hombre fue creado en estado matrimonial. O sea, no fueron creados ni como extraños, ni como amigos, ni como hermanos, sino esta es la importancia del matrimonio. Fueron creados en estado matrimonial. Por eso la masculinidad y la feminidad son dones del Creador. Yo aquí, perdonen, tengo un problema técnico, no poder pasar la transparencia. No sé si es por... Ya está. Bien. Sí. En el siguiente punto, vemos cómo la familia, por tanto, es creación de Dios. Y la palabra clave para entenderlo es esta. Entonces, dice, pues entonces, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada para él. Aquí no nos metemos porque si no, no acabaríamos nunca, nos daría prácticamente la hora de la comida. Pero Juan Pablo II rompe con una tradición de 19 siglos de interpretación de este pasaje, porque todo el mundo pensaba que primero había sido creado Adán cronológicamente, este hombre se encuentra solo, Dios le infunde el sueño, saca la costilla y crea a Eva. Juan Pablo II rompe con 1900 años de tradición, de interpretación, y dice que los dos fueron creados en el mismo acto creador. Por lo tanto, la pregunta, ¿quién fue creado primero? No, ninguno de los dos. No, desde luego no fue Adán. Los dos fueron creados en el mismo acto. Y este pasaje está redactado en unos términos simbólicos. En teología bíblica se llama lenguaje mítico. No en el sentido de que se cuenten mitos o leyendas o fábulas, sino los antiguos, cuando no podían describir una cosa trascendente, usaban imágenes, usaban un lenguaje simbólico. Y entonces, este pasaje, Juan Pablo II afirma que no puede interpretarse literalmente. Y entonces, el texto dice, no es bueno que el hombre esté solo. Aquí, primero, el hombre se encuentra con los animales, pero no son suficiente compañía para ellos. Si se fijan ahí, él le pone los nombres a todos, pero para él no encontró una ayuda adecuada. Entonces, otra idea fundamental para el matrimonio y la familia. La soledad es contraria a la intención de Dios. Son palabras duras, pero la soledad es contraria a la intención de Dios. Adán, el hombre, pone nombre a los animales, eso significa que tiene un dominio y los somete, pero no encontró en ellos una ayuda adecuada. En cambio, cuando Dios le hace y le infunde el sueño, pueden seguir leyendo la segunda parte del texto, este se durmió, tomó luego una de sus costillas, cerró el hueco con carne, y el Señor Dios de la costilla que había tomado del hombre formó una mujer y se la presentó al hombre. Y ahí, ahora sí, Adán después dice,
este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y entonces el encuentro entre el varón y la mujer ya no es como el día anterior, entre el encuentro entre el varón y los animales. Esta era una relación de dominio y de sumisión. En cambio, cuando le presenta a la mujer, ya hay una referencia a igualdad y una mutua necesidad y complementariedad. Los dos, sigue diciendo el texto, serán una sola carne. Entonces tenemos aquí como la diferenciación del ser humano se da entre solo un varón y una mujer. No es tema de la clase, pero en fin, todo el movimiento gay que estamos padeciendo o viviendo, en el designio creador de Dios, el ser humano solo puede ser varón o mujer. De hecho, en fin, hago un paréntesis, en el 2001, dos empresas transnacionales que se dedicaron a estudiar el genoma humano llegaron a la misma conclusión y está probado, no, nada más lo anuncio, no puedo explicarlo, no existe el gen homosexual. Yo no me acuerdo cuál es el gen de los niños Downs, me parece que es el gen 21. Bueno, si ese gen, ese cromosoma está dañado, pues nace un niño Down. Bueno, pues está demostrado que no existe científicamente el gen homosexual. Pero eso es otro tema. Entonces, Dios quiso que el ser humano se diferenciara así y que fueran una sola carne. Por eso es la unión del hombre y de la mujer. Y esta pareja, pues, es lo que forma la familia. Fíjense cómo Jesucristo en el Nuevo Testamento dice, pueden leerlo cada una, unos fariseos se acercan, lo tientan y le preguntan, ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier motivo? Dios había permitido el divorcio entre los judíos por la dureza de su corazón. Entonces Jesucristo responde, ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y los fariseos replican, entonces, ¿por qué nos dio Moisés el libelo de repudio? Es decir, el acta de divorcio. Y entonces Jesucristo contesta, permite eso a causa de la dureza de su corazón. Estamos en una sociedad, todas las sociedades antiguas fueron así, eminentemente patriarcal. Eso no fue el plan de Dios. En fin, vamos ya cambiando, gracias a Dios, las circunstancias de la situación de la mujer en la humanidad, pero en la sociedad judía, como en otras sociedades antiguas, la mujer siempre se consideró inferior al hombre. Y entonces, dice Jesucristo, al principio no fue así. Cualquiera que repudia a su mujer a no ser por fornicación y se case con otra comete adulterio. Aquí vale la pena, fornicación no significa simplemente el acto sexual que se tiene con una persona, sino que en griego ese término significa porneia. Por ejemplo, ahí viene la palabra pornografía, ¿no? Entonces, hay que explicar esa frase, a no ser por fornicación, es decir, cuando se casaban dos paganos, perdón, cuando se convertían dos paganos, y uno de ellos le hacía la vida imposible a la otra o al otro, podían romper el matrimonio. Es el único caso en el que viniendo dos, un varón y una mujer casados, que se convierta uno o una y el otro le hace la vida demasiado dura y común por la causa de la fe, eso significa, no sé, por fornicación. O sea que se refiere a matrimonios de no cristianos, no bautizados, en que uno hace la vida demasiado dura en común por causa de la fe.
En fin, es un tema que vale la pena tener en cuenta por qué Jesucristo hace eso. Entramos en una situación complicada que es la doctrina de San Pablo. Los Efesios dice, estad sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Antes había dicho que la mujer se sujete al marido. Entonces, claro, uno puede pensar así con nuestro criterio contemporáneo que San Pablo era misógino, presidente del club de machistas de la antigüedad. Y no, San Pablo pertenece a una cultura, la judía, en el que la mujer era considerada inferior y que estaba sujeta siempre al varón. Y esto siguió en nuestros siglos, hasta relativamente pues, pocos decenios. Un dato interesante, fíjense ustedes, las mujeres en Suiza solo adquieren el voto en el año 70, y Suiza es un país adelantado, pues no podían votar las mujeres. Las que hayan visto la serie de Downton Abbey, muy interesante y que yo la recomiendo, el problema de fondo de la serie es que el coronel ¿cómo se llamaba? Tenía 3 hijas y sus herederos se le ahogan en el Titanic. Y entonces, en esos años, principios del siglo XX, 1912, las mujeres no podían heredar en Inglaterra. Y es toda la trama de la serie, ¿no? Tienen que conseguir un primo, que es Matthew, las que hayan visto la serie, que intentan casarlo con Mary, la mayor de las hermanas, porque si no se pierde el patrimonio. Entonces piensen, hasta el siglo XX, las mujeres siempre han sido consideradas como en segundo plano. Gracias a Dios se está revirtiendo esa situación. Dios no es el plan original de Dios ese. Por eso cuando San Pablo dice que la mujer se sujete al marido, hay que entenderlo en el contexto en el que lo dice y en completo, porque dice, estad sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Así deben los maridos amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, así mismo se ama. Pues nadie aborrece nunca su propia carne, sino que la alimenta y la cuida como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y luego en negrita ven hasta abajo como el mismo San Pablo dice, gran misterio es este, el matrimonio, la unión del hombre y de la mujer. Yo lo digo en relación a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer reverencia al marido. Entonces, esa es posible interpretación de machista de San Pablo no es tal. O sea, él pertenece a una cultura así, pero pone al varón y a la mujer en el mismo nivel y incluso dice que el varón tiene que dar la vida por la mujer. Por tanto, Dios es el autor del matrimonio, que es el origen de la familia. Esto lo podemos ver en la Sagrada Escritura, el relato del Génesis, en los santos padres, que son aquellos que recogen toda la tradición de la iglesia, la ponen por escrito, que son fuente de fe, y en el magisterio de la iglesia. ¿Cómo estábamos antes del pecado original? Ayer lo vimos en la primera lectura, las que ya han ido a misa ayer, en el Génesis se leyó en la primera lectura este pasaje. Ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, y no sentían vergüenza. Viene el pecado original, se les abren los ojos, conocen que están desnudos y se esconden en el jardín entrelazando unas hojas de higuera. Dios, lo vimos ayer, busca, ¿dónde estás? Y Adán dice, es que estoy desnudo, me dio vergüenza, por eso me escondí. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Entonces ya se descubre todo el pastel y castiga a la serpiente, comerás polvo todo el día, el resto de tus días de la tierra, al hombre le costará el pan, el sudor de la frente, y a la mujer ese fue el castigo. Multiplicaré los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz tus hijos. Así a tu marido
tu instinto te empujará y él te dominará. Yo aquí les recomiendo vivamente como no tengo capacidad en esta clase de explicarlo, pero yo les recomiendo que lo lean. Mulieris Dignitatem, o sea, sobre la dignidad de la mujer. Y ahí en el número 10 lo explica de una manera increíble en cómo debe interpretarse esta frase de Dios dicha a la mujer. Y entonces, ¿qué hace el pecado original? Subvierte todo el orden, se quiebra el dominio de las facultades del alma sobre el cuerpo, es decir, nuestra inteligencia se debilita, no se oscurece, nuestra voluntad se debilita, y la unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. O sea que es una especie de como guerra de sexos. Lo que el plan original de Dios se puede resumir en 3 conceptos: igualdad, diferencia y complementariedad. Así quiso Dios al principio que fueran las relaciones entre varón y mujer: igualdad, diferencia. Esto se puede ver claramente pues, en el carácter psicológico de ambos, como la mujer es más concreta, el hombre más racional, más abstracto, la mujer tiende a unas cosas, por ejemplo, de mayor ternura, el varón pues al revés, ¿no? Es un poco duro, en fin, se nota en las diferencias afectivas, en la misma sexualidad, en fin. Y luego sus relaciones están marcadas por el dominio. Es una pregunta un poco indiscreta y curiosa de hacer, pero cuando están con su esposo viendo la televisión, ¿quién tiene el control de la tele? Normalmente quizás sea él, ¿no? Pero fíjense ustedes en ese pequeñísimo detalle. Los dos viendo la tele, el control, ¿quién lo tiene en la mano? Generalmente es el marido. Por eso, ese no es el plan de Dios. Todas esas cosas son consecuencia del pecado original. Bien. Dejamos para descansar la pantalla y regresamos a la exposición tradicional. La familia es creación de Dios y vemos qué dice la Biblia respecto al matrimonio. Entonces, las ideas que hemos visto: Dios es el autor del sexo diferenciado. La mujer en el Génesis aparece como una ayuda adecuada al varón y el varón también para la mujer. Hay un texto muy curioso en el libro del Eclesiástico, que es un libro de la época de Salomón. Yo no sé si tenga que meterme a esto, explicarlo, pero yo creo que vale la pena para entender estos consejos que en la Biblia aparecen sobre la familia y el matrimonio. El pueblo judío es un pueblo nómada. Si se acordarán, Abraham le dice: sal de la tierra de tus padres y vete a la que yo te voy a dar. Y ahí sale Abraham del Ur de Caldea, eso es hoy Irak, y ahí viaja y llega a Canaán, lo que hoy es Palestina e Israel, baja a Egipto y tiene problemas con el faraón, se regresa a Canaán, luego viene Isaac, luego viene Jacob, los 12 hijos, José es vendido como esclavo, se va a Egipto, lo venden allá, viene aquella hambre famosa de todo el país, toda la región, los reconoce José como intendente general del faraón, no cuento la historia porque no acabamos, y total, el faraón permite que la familia de José se vaya a vivir a Egipto, van 70 personas, están 450 años ahí, luego los egipcios los esclavizan, y ahí van de regreso, es el libro del Éxodo, a la tierra prometida que es la tierra de Canaán. Entonces, toda la vida
el pueblo de Israel ha sido nómada. Bueno, fue nómada. De hecho, fíjense cómo el primer poema lírico judío o hebreo es a un pozo. Es que curioso. Las que le guste la poesía, el primer poema lírico, pues podemos decir, bueno, podía ser una mujer, podía ser una flor, ¿no? O al sol o a las estrellas. Es un pozo. Es que, claro, en el desierto el agua es vital, por eso los judíos, al andar con sus ganados caminando por otro lado, ven que el agua es lo mejor, es el fundamento de todo. Por eso su primer poema es al agua, a un pozo. Resulta que se establecen ya en la tierra de Canaán, la tierra prometida, no cuento la historia, Moisés no entra, Josué conquista, vienen los jueces, Sansón, Sansón, Débora, todos estos, ¿no? Piden un rey y se establece la monarquía. El primer rey de Israel es Saúl, de la tribu de Benjamín. Y luego viene David. David consolida el reino y le sucede su hijo Salomón. Claro, es lógico ya que con el establecimiento de la monarquía y ya teniendo que gobernar un país estable, ya no en guerra, ni defendiendo fronteras, ni atacando a otros, entonces ahí aparecen los libros sapienciales de la Biblia, como son los Proverbios, el Eclesiástico, los Salmos, que son libros para enseñar a los funcionarios y a los príncipes o a los que van a gobernar el país cómo deben hacerlo. Entonces, ese es el contexto de los libros sapienciales. Uno de ellos se llama el Eclesiástico. Ben Sirá es un judío piadoso que escribe un libro a su hijo. Y fíjense, ahí explica si en su lengua hay ternura y mansedumbre, su marido ya no es como los demás hombres. El que adquiere una mujer, no se refiere a adquirir como propiedad, digo, el que adquiere una mujer adquiere el comienzo de la fortuna, una ayuda semejante a él y columna de apoyo. Donde no hay valla, la propiedad es saqueada. Donde no hay mujer, gime un hombre a la deriva. Una frase del libro del Eclesiástico que nos hace ver cómo la mujer es una ayuda adecuada. Es carne de mi carne, ¿no? Cuando le presenta Dios a Eva, a Adán, entonces exclamó esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Luego, fíjense, otro dato importante, la unión matrimonial significa en la Biblia la unión de Cristo con su iglesia. El matrimonio es indisoluble. Se acordarán de aquella pregunta que le hacen los fariseos a Jesucristo, si es lícito dar libelo de repudio. Dice, lo dio Moisés por la dureza de su corazón, pero al principio no fue así. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso ya lo vemos. Luego viene la santidad del matrimonio. Y en la epístola a los Hebreos dice, tened todos en gran honor el matrimonio, el hecho conyugal sea inmaculado, que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Y aparece otra vez San Pablo, ahora con los colosenses. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Aparece una supuesta, como misoginia, y no, porque inmediatamente San Pablo dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo va bien? Entonces, fíjense, nada más voy a poner una
Filmina, que servirá de base para explicar una cosa que es fundamental, que es por qué Dios permite la poligamia. Esto lo bajamos. Aquí está lo que hemos visto. No lo puse todo para no cansar. Es autor de sexo diferenciado. Estamos repasando. La mujer es ayuda adecuada. Génesis, Tobías. En el eclesiástico, la mujer es compañera, es carne de mi carne. La unión matrimonial significa la unión de Cristo con su iglesia. Es un matrimonio indisoluble. Los hijos, pues los da Dios, ¿no? Se ven muchos textos de cómo hay mujeres estériles que rezan a Dios y tienen hijos. Una de ellas es Ana, la mamá de Samuel, Isabel, la prima de la Virgen. Eso aparece ya la esterilidad y la fecundidad dadas por Dios. En relación a los esposos, aparece aquí. Esta imagen es la visita de la reina de Saba al rey Salomón. La reina de Saba quedaba al sur de Arabia Saudita. Entonces, tan famosa la sabiduría de Salomón, ¿se acordarán de aquel famoso juicio de dos mamás con sus bebés durmiendo juntas? Una ahoga a su hijo, se despierta antes, ay, ya maté a mi hijo, pero lo intercambia con el bebé de la otra y le pone el muerto a la otra. Al despertarse la otra mujer, la otra mamá dice, no, esto no es mi niño, me lo cambiaron. Se pelean y van con Salomón, se acordarán de aquel famoso juicio, ¿no? Salomón dice, es muy fácil, las dos se pelean por el mismo bebé, pártanlo por la mitad, denle una parte a una y a la otra. Entonces la mamá verdadera dice, no, déjenlo vivo, que se lo quede la otra. Entonces sí, Salomón sabe y descubre cuál es la mamá verdadera. Por eso era un rey sabio. Pero, ¿por qué permite Dios la poligamia? Esa visita a la reina de Saba, perdón por el chisme un poco así de tipo revista Hola, pero no solo fue visita de Estado, pues también engendraron hijos. Los etíopes, judíos, o hebreos y judíos de raza de religión judía, dicen que descienden del rey Salomón y de la reina de Saba. De hecho, las que se acuerden, hace muchos años había un emperador etíope famoso, Haile Selassie, que uno de sus títulos era el León de Judá. Pero bueno, es un chisme que no tiene nada que ver con la clase del matrimonio. Por fin, la poligamia. ¿Por qué lo permite? Llegó a ser muy común y normal en la época de los patriarcas. Por ejemplo, si se acuerdan, Abraham tuvo esposa y concubina. Sara era estéril, y entonces le da a su esclava Agar para que procree. Entonces aparece Ismael, ya luego Dios milagrosamente permite que Sara, siendo mayor, muy mayor y estéril, tenga a Isaac. Luego Esaú se casó con 3 mujeres, y se acordarán de Jacob. Lo hizo también con 2 hermanas, Lía y Raquel, y luego con 2 concubinas, 2 esclavas de las esposas. Y todo esto se extiende al límite, pues, del tiempo de los jueces y de los reyes. De jueces, por ejemplo, Gedeón, se cuenta que tuvo, lo dice la Biblia, muchas mujeres. El rey David, durante su estancia en Hebrón, tuvo 6 mujeres, y en Jerusalén, ya cuando conquista la ciudad y pone su capital ahí, 10 concubinas. Y Salomón, el que aparece aquí en la foto, si se interpretan bien las cifras, tuvo 700 mujeres en calidad de reinas y 300 concubinas. Roboán, que es uno de sus hijos, que lo sucede en el trono, tuvo 18 mujeres y 60 concubinas. Entonces, ¿por qué Dios permite en el Antiguo Testamento esto? Entonces, Él lo hace tolerándola. No la permitía, pero la toleraba. Y comienza todo un programa de educación de Dios del pueblo elegido, del pueblo judío, para volver a la monogamia. Entonces empiezan a abandonar la poligamia en Israel
a partir del exilio en Babilonia. Se acordarán que Nabucodonosor conquista Jerusalén y allá por el 500 y pico, y Dios regresa y comienzan los profetas a hablar de la monogamia y a criticar explícitamente a la poligamia. Se empieza a predicar contra las tradiciones de la esposa de la juventud. Por ejemplo, en los libros sapienciales del Antiguo Testamento se alaba el amor que el marido tiene a la única mujer, de tal manera que la fidelidad de la que se habla, y para llegar a la indisolubilidad, es ya ideal en el matrimonio monogámico. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares, el libro más, como voy a llamar así, romántico de la Biblia, habla de la monogamia. De hecho, los profetas empiezan a comparar la apostasía con el adulterio, con la prostitución, en fin. Es indudable que, claro, al principio del pueblo de Israel, ellos vieron oportuno, Dios lo tolera, no lo aprueba, pues que se casaran con muchas mujeres, princesas, para alianzas políticas, para consolidar el reino de Israel. En el terreno religioso, por ejemplo, tener muchos hijos se consideraba como una bendición de Dios. Por fin, hasta que llega ya Jesucristo y como que pone orden en el matrimonio, y lo dice, en el principio no fue así, pero puede uno decir, Dios tolera, o más que tolera, sí, tolera la poligamia en el Antiguo Testamento, pero no la permite, por la sociedad primitiva en la que vivían. Y luego un dato muy interesante, los hijos. Nos quedan unos pocos minutos. Fíjense qué consideración tiene la Biblia sobre los hijos. Les leo 2 salmos como muestra. Son normalmente puestos en las misas de boda. Una herencia de Yahvé son los hijos, una recompensa, el fruto de las entrañas. Como flechas en la mano del héroe, así son los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que de ellas ha llenado su aljaba. No quedará confuso cuando entre en litigio con sus enemigos. Por ejemplo, otro salmo. Tu esposa será como una vid fecunda en el interior de tu casa. Tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Y empiezan ya en el libro de los Proverbios a dar consejos. Por ejemplo, fíjense sobre la educación de los hijos. Es muy chistoso, estamos en una cultura primitiva. Por tanto, es lógico entender que la educación es distinta a la actual. O sea, ya se educaba dando golpes y dando varazos. Ahora ya no se puede, o no es aconsejable. Pero estamos a 2000 o 3000 años de distancia, ¿no? Dice el libro de los Proverbios, instruye al joven al empezar su camino, que luego de viejo no se apartará de él. Y San Pablo, padres, no irritéis a vuestros hijos, antes bien educadles en la doctrina y enseñanzas del Señor. Y en los Hebreos, la epístola a los Hebreos, sufrís para corrección vuestra, como a hijos os trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Esto que dice Dios por boca del que escribió la epístola a los Hebreos, lo vivimos en nuestra sociedad con o sin religión o con o sin cristianismo, ¿no? ¿Qué hijo hay a quien su padre no corrige? Regresamos a los Proverbios, por ejemplo. No ahorres corrección al niño, que no se va a morir porque le castigues con la vara. Con la vara le castigarás y liberarás su alma del Seol, es decir, de la muerte o del infierno.
Fíjense, bueno, estamos en una cultura hacia el año 900 antes de Cristo, o sea, hace 3000 años. Pero son frases de la sabiduría de Israel que el Espíritu Santo aprovecha y pone en la Biblia. No ahorres corrección al niño, que no se va a morir porque le castigues con la vara. Por ejemplo, el libro del Eclesiástico, ¿no? Acerca de los hijos, dice: quien ama a su hijo, usa también los azotes para educarlo en el futuro. Quien educa a su hijo, sacará provecho de él y podrá gloriarse entre sus parientes. Quien instruye a su hijo, dará envidia al enemigo y podrá gloriarse ante los amigos. Por ejemplo, me brinco una serie de cosas, ¿no? Quien es blando con su hijo, habrá de vendar sus heridas, y a cada grito se le conmoverán las entrañas. Caballo sin doma sale indócil. Hijo consentido saldrá insolente. Es la sabiduría de un pueblo que hace 3000 años pues vio en la educación de los hijos, en la familia, estas cosas. Esta frase es increíble, ¿no? En fin, alguna puede opinar distinto, desde luego, pero bueno, es esta palabra de Dios, pero fíjense, caballo sin doma sale indócil. Los caballos hay que domarlos, ¿no? Hijo consentido saldrá insolente. Mima al hijo y te infundirá terror. No le entregues poderes en su juventud y no pases por alto sus errores. Dóblale la cerviz mientras es joven. Túndele las costillas cuando aún es niño, para que no sea terco y te desobedezca. De ello vendría dolor a tu alma. Y la otra frase también, pues chistosas, en fin, son maneras de educar de la antigüedad, pero son cosas de sentido común. Educa a tu hijo y hazle trabajar, así no tendrás que soportar su insolencia. Bueno, son modos concretos del quehacer pedagógico que responden a las costumbres del momento y que en algunos aspectos, desde luego, ya están superados, ¿no? Que es azotar a los hijos y pegarles con varas, pues ya no es correcto. Pero son textos de la Biblia que llaman a la responsabilidad de los padres para educarlos. Son ideas que sí continúan en vigor, porque son ideas en las que se quiere educar a los hijos en la fortaleza, en la paciencia. De hecho, lo dice un documento de la Iglesia: los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. La familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. En fin. Aquí, ¿por qué dirá la Biblia estas cosas de los hijos? Pues porque la inspiración de la palabra de Dios se acomoda en cuanto a la forma de expresarse al ambiente cultural del que escribió hace 3000 años estos libros sapienciales. En fin, por tener otras citas muy chistosas, más que chistosas, muy redondas. Otra vez el libro del Eclesiástico. ¿Tienes hijos? Adoctrínalos. Otro. El que ama a su hijo le azota sin cesar para poderse alegrar en su futuro. Ya no se usa, estamos en una cultura de hace 3000 años. Vara y reprensión dan sabiduría. Niño dejado a sí mismo avergüenza a su madre. Y luego una cosa muy curiosa sobre las hijas. Fíjense qué chistoso como dice el libro del Eclesiástico. Sobre la hija desenvuelta refuerza la guardia.
no sea que si ve descuido, se aproveche. Me parece que son frases que continúan vigentes. Sobre la hija desenvuelta, estamos nuevamente en el Antiguo Testamento, refuerza la vigilancia, no sea que te haga la irrisión de tus enemigos, comidilla de la ciudad, corrillos en el pueblo, y ante el vulgo te avergüence. En fin, enseñar a los hijos los beneficios y la ley de Dios. Estamos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, y dice ahí, para que puedas contar a tu hijo y al hijo de tu hijo cómo jugué yo con Egipto y las señales que realicé entre ellos, que sepáis que yo soy Yahvé. O sea, la fe hay que transmitirla. Eso ya les hablará el padre Rafael Arce, me parece que es el jueves. Pero la Biblia habla de esto, ¿no? Cómo hay que transmitir a los hijos la educación y la fe. El resumen es voluntad de Dios que los padres enseñen a sus hijos a guardar la ley, a amar a Dios. Deberes de los hijos. Son también frases muy duras de la Sagrada Escritura. Uno puede decir, esto corresponde a sociedades primitivas, pero bueno, Dios es pedagogo y enseña a la humanidad, ¿no?, según las etapas de cada civilización. Pero fíjense qué curioso, en el libro del Éxodo, que es la salida de Egipto de la esclavitud, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. En Efesios. Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa. Hijos, dice San Pablo, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato al Señor, a Dios en el Señor. Y luego, en el libro de Levítico, estamos en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, dice, quien maldiga a su padre o a su madre, será muerto sin remedio. Esa es la forma que tiene Dios que decir, desde luego, los padres tienen que educar a los hijos. Bien. Pero estos son los deberes de los hijos. Y si un hijo no cumple ese deber de honrar al padre, en la antigüedad hebrea, en los primeros años del pueblo judío, era castigado con la muerte. Quien maldiga a su padre o a su madre será muerto sin remedio, pues ha maldecido a su padre o a su madre, su sangre caerá sobre él. Regresamos al Deuteronomio. Maldito aquel que desprecia a su padre o a su madre. Éxodo. El que trate sin respeto a su padre o a su madre morirá. En fin. Esto es como lo más negativo. Pero ya el libro del Eclesiástico, fíjense qué bonito lo dice. Hijo, cuida de tu padre en su vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. No le desprecies en la plenitud de tu vigor. Todos tendremos, pues, a nuestros papás que a lo mejor por degeneraciones neurológicas, pues les entra demencia senil, ¿no? Ya pasaba en la antigüedad, ¿no? Fíjate qué bonito, ¿no? Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. Pues el servicio hecho al Padre no quedará en el olvido, será para ti restauración en lugar de tus pecados. El día de tu tribulación se acordará Él de ti como hielo. En buen tiempo se disolverán tus pecados. En fin, de hecho lo vemos en la vida de Jesucristo. Él honró con su obediencia a la Virgen y a San José, porque San Lucas nos cuenta que bajó con ellos después de la escena del templo y vivía sujeto a ellos. Y luego, antes de morir en la cruz, lo mismo, Jesucristo no deja a la Virgen sola. No sabemos porque no está probado, pero la tradición afirma que San José ya habría muerto. Y es cuando le deja a San Juan
Se acordarán la escena. Mujer, allá de tu hijo. Y luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y termina diciendo, desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Bien. ¿Qué dice la Biblia para terminar acerca de los problemas familiares? No son nada nuevo. En un mundo después del pecado original, pues a quienes debemos amar más, es decir, a nuestras familias, pues a menudo se convierten en aquellos con los que más nos peleamos. Y entonces es muy una cantidad enorme de problemas familiares, empezando con Adán, cuando le echa la culpa a Eva. No, pues ella me dio de comer, ¿no? Eso lo leímos ayer en la misa, en la primera lectura. No acepta su responsabilidad a Adán. Es como casi le reclama a Dios por haberle dado a Eva. Y luego la rivalidad entre los hermanos que surge en la historia de Caín y de Abel, Jacob y Esaú, José y sus hermanos. José es vendido como esclavo por sus hermanos. Y luego no le digamos los celos que aparecen entre las esposas. Es una de las consecuencias negativas de la poligamia. Están las historias de Ana, de Lía y de Raquel. Y luego como Elí y Samuel, pues trataron con hijos descarriados. Jonatán, hijo de Saúl, del rey Saúl, es casi asesinado por su padre. Y luego David, que tiene un hijo que se llama Absalón, se le rebela contra él y lo quita del trono y lo manda a matar. Se salva David. Absalón es aquel que se queda enredado, si se acordarán, tiene una greña, una melena tremenda, huyendo en una mula, se queda atorado en un árbol y ahí es cuando lo matan. En fin, problemas familiares en la Biblia aparecen muchísimos. Después del pecado original, pues es lo que el demonio te trata de hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que los maridos amen a sus esposas de la misma manera que Cristo amó a su iglesia. Que las esposas respeten a sus maridos, que los hijos obedezcan a sus padres. Pero claro, esto con el pecado original, pues se desordena. La familia es la primera institución que Dios estableció para la interacción humana. Entonces, Dios crea al hombre, entonces, para cerrar la idea fundamental, en estado matrimonial. Y puede resumirse con una frase de San Pablo, cuando hablando de las familias dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego, con esto terminamos, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Si esto se vive en la familia, pues se ahorrarían muchos quebraderos de cabeza. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Claro, cuando adoptamos este espíritu de humildad y de servicio a los demás, pues el panorama familiar nos cambia. Perdón por haberme pasado, pero en fin, yo no sé si tengan ustedes alguna pregunta o algún comentario que hacer. Padre José Antonio, muchísimas gracias por la conferencia, por este interesantísimo recorrido a través del cual pudimos tener más claridad en muchas ideas y sobre todo por esas frases de la Biblia que siguen siendo tan actuales y que nos sirven mucho en nuestro día a día para ser mejores personas, transmitirlo, vivirlo y formar así mejores familias. Gracias a todas por su asistencia. Quedan cordialmente invitadas al curso de actualización doctrinal del próximo ciclo escolar, los lunes de 11 a 12, donde el Padre José Antonio tratará temas muy actuales e interesantes que les haremos saber en agosto.
Nos vemos hoy por la noche a las 8 de la noche en nuestra próxima conferencia. Feliz día. Gracias.